Mi nombre es María, tengo 82 años y nunca imaginé que al final de mi vida sería olvidada por mis propios hijos. Todo lo que construí, todo lo que luché, parecía haber sido en vano. Es difícil escribir esto, pero más difícil aún es sentir esta soledad todos los días, como una sombra que no me abandona, incluso cuando el sol brilla afuera. Recuerdo cuando era joven. Vivíamos en una casita de madera, sencilla, pero llena de vida. Mi esposo Antonio y yo enfrentamos la pobreza con dignidad, siempre con esperanza en el mañana. Criamos a 3 hijos con mucho esfuerzo, privándonos de tantas cosas para que ellos lo tuvieran todo: a la educación, alimento, ropa, dignidad. No teníamos lujos, pero sí amor, disciplina y sacrificio. Yo lavaba ropa ajena, cocinaba para vecinos, cosía hasta altas horas de la noche, y aún así encontraba tiempo para sentarme al lado de la cama de cada uno de ellos y contarles un cuento, darles un beso de buenas noches. Es todo con el corazón. Nunca me quejé, ansí dolía, tragaba el llanto. Sí, me cansaba, respiraba hondo y seguía adelante. Cuando se enfermaban, velaba su sueño, aunque estuviera agotada. Cuando crecieron y enfrentaron sus propias dificultades, fui su refugio. Ayudé como pude, con dinero que no tenía, con consejos, con cariño, con oraciones. ¿Cuántas veces recé para que tuvieran una vida mejor que la mía? Y parecía que lo estaban logrando. Cada uno tomó su rumbo, formaron familias, consiguieron trabajo, compraron casas, autos. Yo me sentía orgullosa, pero con el tiempo, las visitas comenzaron a disminuir. Al principio venían todos los domingos, luego solo en fechas especiales, después ni siquiera en Navidad. Al principio daban excusas: trabajo, hijos enfermos, la distancia. Guay, yo entendía, siempre entendí, siempre justifiqué: están ocupados, les decía a las vecinas, al padre de la iglesia, incluso a mí misma. Pero en el fondo ya dolía, era como una herida pequeña que uno intenta ocultar, pero que va creciendo, se infecta, hasta convertirse en un abismo. Hoy me siento en la ventana del asilo donde vivo. Sí, estoy en un asilo o institución de larga estadía, como prefieren llamarlo. Es un lugar limpio, tranquilo, pero frío, no por falta de mantas, sino por la ausencia de afecto. Lo que más duele no es estar aquí, sino saber que estoy viva y olvidada, que tengo hijos, nietos, y ninguno de ellos recuerda que existo. Llamada, ninguna carta, ningún ¿cómo estás, mamá? Me he convertido en un hombre, en una ficha, una cama ocupada, una anciana más, entre tantas. Me pregunto todos los días, ¿en qué fallé? ¿Amé demasiado? ¿Me anulé tanto por ellos que aprendieron a ignorarme? ¿Será que, al darlo todo, me volví invisible? A veces escucho a otras señoras contar historias parecidas. Algunas fingen no importarles, otras lloran a escondidas. La soledad envejece más que el tiempo. El cuerpo duele, pero el alma grita y nadie la escucha. Somos recuerdos vivos de un pasado que otros prefieren olvidar. Pero aún sentimos, aún tenemos memorias, nostalgias, sueños, aunque sean pequeños. Yo sueño con un abrazo, con la voz de un hijo diciéndome mamá, con el aroma del café hecho por mí, en una cocina que no sea esta institucional. Sueño con risas alrededor de la mesa, con la alegría de oír a mis nietos correr por la sala, por quizás esos sueños sean mis últimos compañeros, porque la realidad es dura. He sido olvidada, y duele admitirlo. Fui olvidada por quienes más amé, por aquellos que traje al mundo con dolor, crié con sudor y dediqué toda mi vida. Duele tanto que a veces pienso que habría sido más fácil si me hubiese ido antes de darme cuenta de que el amor de madre, por más puro y verdadero que sea, no garantiza ser recordada. Ansí escribo estas palabras hoy. No es para juzgar, ni para reclamar. Es un desahogo del alma. Es un grito silencioso de quien no quiere morir sin ser escuchada. Tal vez alguien lo lea, tal vez no. Pero sí sirve para que alguien piense, reflexione, recuerde a su madre, a su padre, a sus abuelos,
entonces ya habrá valido la pena, porque cada anciano olvidado lleva consigo una historia que necesita ser contada. No somos restos del pasado, somos raíces del presente y mi nombre es María, tengo 82 años y aún tengo amor para dar. Solo necesito que alguien recuerde que estoy aquí, crié a 3 hijos sola después de que mi esposo falleció de repente a los 42 años, dejando un vacío inmenso y una responsabilidad que parecía imposible de soportar. Yo tenía 40 años, estuvimos casados casi 2 décadas y de un momento a otro, todo lo que era apoyo, compañía y esperanza se convirtió en silencio. Un silencio pesado, cortante, que solo quien ha perdido así puede entender. En ese entonces mis hijos tenían 12, 9 y 4 años, todavía pequeños, todavía necesitados de todo, y yo, aún de luto, no tuve derecho a detenerme. No podía llorar por mucho tiempo, ni encerrarme en una habitación. El dolor tuvo que ser tragado, empujado al fondo del pecho, mientras me levantaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba la ropa y salía a buscar trabajo. No había tiempo para la tristeza, cuando las cuentas se acumulaban y el estómago de mis hijos hacía ruido. Empecé lavando ropa para otras personas, las manos hinchadas por el agua fría, el jabón quemando la piel, el olor fuerte del blanqueador impregnado en los dedos. No importaba. Cada balde que enjuagaba era un paso más para asegurarles la leche, el pan del desayuno. A veces ni siquiera comí, a menos mentía, diciendo que ya había comido, solo para verlos satisfechos. Y cuando el trabajo de lavado escaseaba, hacía limpiezas, pasaba el día entero limpiando casas ajenas, frotando baños, puliendo muebles que jamás tendría. Salía antes de que saliera el sol y regresaba por la noche, agotada, pero siempre con una sonrisa en el rostro. No quería que ellos vieran mi cansancio ni mi tristeza. En los días más difíciles pensaba en rendirme. Sentía como si la vida me aplastara sin tregua, pero bastaba con mirar a sus ojos, mis 3 pequeños, y todo cobraba sentido. El amor de madre es así, en una fuerza que surge de la nada, un valor que nadie sabe de dónde viene. Yo no era solo madre, era padre, protectora, maestra, enfermera, cocinera, todo al mismo tiempo. Y aunque sin diploma les enseñé valores, les enseñé el respeto, la humildad, el valor de las pequeñas cosas, nunca pude darles juguetes caros ni ropa nueva. Pero les di historias antes de dormir, consejos, abrazos cuando estaban enfermos, y lo mejor de mí, incluso cuando no tenía casi nada. Recuerdo noches en que nos cortaban la luz y yo inventaba juegos a la luz de las velas. A ellos les parecía divertido. Yo sonreía con ellos, pero por dentro dolía, porque sabía que merecían más, aun cuando llegaron a la adolescencia. Las cosas no mejoraron mucho. Seguí trabajando duro. Con el tiempo conseguí un empleo fijo como auxiliar de limpieza en una escuela. Era pesado, pero estable, y eso me trajo algo de alivio. Aún así, todo seguía siendo justo. Muchas veces dejé de comprar mis medicinas para pagarles el uniforme escolar. Iba a trabajar con fiebre, con dolor de espalda, con el cansancio acumulado de años, pero jamás dejé de cumplir mi papel ambay. Como cada uno crecía, se formaba, conquistaba su lugar en el mundo, y con cada logro suyo, mi corazón se llenaba de orgullo. Nunca esperé agradecimientos. Me bastaba con verlos bien. Me bastaba saber que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero el tiempo pasó. Los hijos crecieron. Formaron sus propias familias. Why, yo me fui, no, cada vez más sola. Al principio, venían los fines de semana. Luego empezaron las excusas. Mamá, estamos con mucho trabajo. Los chicos tienen examen. Quedamos para otro día. Y ese otro día se convirtió en semanas, meses, silencios. Hoy vivo con una jubilación modesta, en una casa sencilla. Mi cuerpo ya no tiene la fuerza de antes. Las manos que lavaron, limpiaron, cocinaron, ahora tiemblan. A veces obvio, donde pongo las cosas. A veces me quedo mirando el portón, esperando a alguien que no llega. Why me pregunto. ¿Se acuerdan de todo lo que pasé?
saben cuánto dolía sonreír con el estómago vacío. Entienden que todo lo que son hoy fue construido con mis callos, con mi renuncia. No lo digo con rencor, lo digo con dolor, un dolor silencioso que vive en el pecho de muchas madres como yo, madres que lo dieron todo y ahora cosechan el olvido. No quiero lujos, no quiero regalos, solo quisiera escuchar sus voces más seguido. Un hola, mamá, una visita inesperada, un abrazo sincero, and cry a 3 hijos sola. Entregué mi juventud, mi salud, mi paz para que ellos tuvieran un futuro. Y, a pesar de todo, no me arrepiento, porque el amor que les di fue verdadero. Solo quisiera que ese amor fuera recordado. Cuando envejecí, ya no podía seguir trabajando. El cuerpo empezó a dar señales de agotamiento, no ese cansancio común de un día largo, sino un desgaste silencioso, profundo, que se instala despacio, como si pidiera permiso para quedarse. Las manos, antes firmes, temblaban al sostener una taza de café, las piernas flaqueaban en las escaleras, la vista ya no ayudaba con las letras pequeñas de las cuentas, la cabeza, a veces, parecía nublada, a menos nombres, fechas, rostros comenzaban a escurrirse de la memoria, como hojas llevadas por el viento. Fue entonces cuando comencé a necesitar ayuda. Cosas simples, al principio, ir al banco, buscar un medicamento en la farmacia, cambiar una bombilla. Luego vinieron las necesidades mayores, hacer las compras, acompañarme al médico, resolver trámites, retirar, exámenes, cosas que durante mucho tiempo hice sola, con firmeza y autonomía. Pero ahora, poco a poco, me veía obligada a pedir. Y pedir, para mí, siempre fue difícil, sobre todo cuando el pedido era para mis hijos. Ellos siempre fueron mi fuerza, mi orgullo, mi razón de ser. Crié a cada uno con tanto amor, con tanto esfuerzo. Sacrifiqué mi juventud para que tuvieran una vida mejor. Pero ahora, en el momento en que más los necesitaba, comenzaron a alejarse, primero de forma sutil, con excusas suaves, un compromiso en el trabajo, un viaje planeado en la rutina agitada con los niños. Apenas pueda, paso por ahí, mamá, decían. Y yo les creía, esperaban, arreglaba la casa con cuidado para recibirlos. Preparaba el café, dejaba un pastel en el horno, me sentaba en la silla de la terraza y me quedaba mirando la calle, contando los autos que pasaban, esperando ver un rostro familiar. A veces pasaba toda la tarde ahí, solo para después guardar todo de nuevo. El pastel se enfriaba, el café se volvía amargo, y yo sonreía sola, tratando de convencer a mi corazón de que la próxima semana vendrían pero las semanas se volvieron meses. Los mensajes se hicieron más escasos, las llamadas casi inexistentes, y aprendí a convivir con el silencio. Un silencio diferente al de la viudez. Este era más cruel, más cortante, porque era una ausencia viva. Mis hijos estaban ahí, viviendo, creciendo, trabajando, formando sus propias familias. Pero yo ya no formaba parte de eso. Comencé a notar las pequeñas señales del abandono en los detalles, las miradas apuradas cuando venían a visitarme por compromiso, siempre con el celular en la mano, diciendo que no podían quedarse mucho. Las conversaciones cortas, los temas vacíos, la impaciencia con mis repeticiones. Cuando intentaba contar una historia del pasado, decían, ya nos la contaste, mamá. Cuando hablaba de mis dolores, respondían con un todos tenemos problemas. Hasta el tono con el que me llamaban cambió. Ya no había dulzura, solo una especie de tolerancia fría con el tiempo. Decidi pedir, no quería molestar, no quería ser una carga. Y es extraño pensar que, después de toda una vida sosteniéndolos, cuidándolos, amándolos sin medida, me convertí justamente en eso, una molestia. Empecé a guardar los dolores para mí, los mareos, las caídas, los olvidos. Ya no las contaba. Decía que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Decía que me sentía fuerte, aunque apenas podía levantarme de la cama en la soledad de las noches. Lloraba en silencio. Me daba vergüenza llorar en voz alta, como si mis lágrimas fueran exageradas. Me repetía que era solo una etapa, que se acordarían de mí, que quizás la próxima semana vendrían a tomar un café,
a escucharme un poco, a preguntarme cómo estoy, pero el tiempo fue pasando y el café enfriándose más veces. La vejez llegó como un viento frío, no solo en el cuerpo, sino en el alma. No es solo la espalda la que duele, ni las piernas, es el corazón, es la ausencia, es el olvido. Sentirse invisible para quienes uno más ama es un dolor que no se explica. Y lo más cruel de todo es que el abandono no llega de golpe, llega poco a poco, en pequeñas ausencias, en promesas rotas, en silencios largos. A hoy miro a mi alrededor y me doy cuenta de que mi mundo se ha encogido. Ya no hay risas infantiles resonando por la casa, ya no hay zapatos tirados en la sala, ni voces gritando mamá con urgencia. Solo está el sonido del reloj y el viento golpeando la ventana. Me he convertido en esa anciana a la que muchos evitan visitar porque es complicado, habla demasiado, siempre pide algo. Pero sigo siendo la misma mujer que los llevó en brazos, la misma que pasó noches en vela cuando tenían fiebre, la que aplaudió sus logros, secó sus lágrimas, hizo lo imposible, con casi nada. Sigo siendo madre, sigo siendo persona, sigo sintiendo, incluso cuando finjo que no. Un día, mi hijo Mayo me dijo a mamá, va a pasar unos días en un lugar bueno para que descanse. Era un asilo. Nunca más volvió a buscarme. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentada en el sillón de la sala, envuelta en una manta, mirando por la ventana. Era una tarde gris, de esas que parecen traer una tristeza silenciosa en el viento. El teléfono sonó y mi corazón se alegró por un momento. Era mi hijo Mayo, el que siempre fue más callado, pero en quien yo confiaba con todo. Ann dijo que vendría a buscarme para pasar un tiempo juntos. Mi corazón se llenó de esperanza. Hacía tiempo que no lo veía. Cuando llegó, traía una maleta. ¿Para qué es la maleta, hijo? La priga sonrió con incomodidad, bajó la mirada y respondió, va a pasar unos días en un lugar bueno para descansar. ¿Le va a hacer bien? Mamá, quise preguntar más, pero confié. Después de todo, era mi hijo. Pensé que tal vez era un hotel, una casa de descanso, una sorpresa para sacarme de la rutina. No quas desconfiar. Subimos al coche. El camino fue largo y silencioso. Miraba el paisaje por la ventana, tratando de adivinar a dónde íbamos. Sentía un nudo en el pecho, como si mi cuerpo supiera, antes que mi mente, que algo no estaba bien. Cuando llegamos, vi un edificio antiguo, con un portón grande y muchas ventanas. En el cartel se leía el nombre del lugar. Era un asilo. Intenté no reaccionar, quise mantener la compostura, pero por dentro todo se desmoronó. Anel tomó mi mano con suavidad, como quien pide perdón sin decirlo. Me presentó al personal, dijo que sería solo por unos días. Es por su bien, mamá. Aquí van a cuidarla bien. Es solo por un tiempo. Sí, pronto vendré a buscarla. Con cada palabra suya, sentía que mi alma se hacía más pequeña. Asentí con la cabeza, con un nudo en la garganta. No quise discutir. No allí, frente a desconocidos. Me dio un beso en la frente, me apretó la mano y se fue. Me quedé parada en la puerta, mirando cómo el coche se alejaba. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Los unos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y él nunca volvió a buscarme. Al principio, cada vez que alguien pasaba por la recepción, me levantaba con ilusión, pensando que era él. Entardé en deshacer la maleta. Mantuve mi ropa doblada, como si en cualquier momento fuera a salir de allí. Pero el tiempo pasó. A los días se volvieron iguales. La comida era la misma, los rostros se repetían, el silencio era ensordecedor. Y, con el tiempo, la esperanza comenzó a apagarse. El asilo no era horrible, no. Había personas buenas, cuidadoras amables, otros ancianos, con historias tan tristes como la mía. Pero ningún lugar, por más limpio o bien cuidado que sea, reemplaza. Ninguna habitación, por más cómoda, reemplaza el olor de nuestra propia casa. Ningún abrazo de enfermera reemplaza el abrazo de un hijo. Poco a poco fui comprendiendo que no estaba allí solo para descansar. Estaba allí para ser olvidada y descartada. Como si, después de toda una vida de dedicación, ya no serviera. ¿Cómo?
si mi presencia molestara, incomodara a Anne, y ese dolor no tiene remedio, no tiene cura. Lloré muchas noches en silencio. Me daba vergüenza que me vieran así. Algunas empleadas me decían, ya va a venir, doña María. Seguro está ocupado, Anne. Pero yo lo sabía. Sabía que aquel unos días era definitivo. Mi hijo había decidido que era más fácil dejarme allí, lejos de su rutina, de sus hijos, de su vida, y eso dolía más que cualquier enfermedad. Empecé a observar a los demás a mi alrededor, vi en sus ojos el mismo vacío, la misma espera callada, cada uno con una historia parecida a madres, padres, abuelos, todos dejados con promesas, todos viviendo de lo que queda, recuerdos, memorias, fotos gastadas. Aún intento mantener mi dignidad. Me peino, me pongo mi labial rosado los domingos, me visto con mi mejor blusa el día que dicen que pueden venir visitas. Todavía espero, porque una madre nunca deja de esperar, incluso cuando todo indica lo contrario, Anne. A veces me pregunto en qué fallé. ¿Fui demasiado estricta? ¿Amé demasiado? ¿Esperé demasiado? Pero, en el fondo, sé que hice lo mejor que pude. Di mi vida por mis hijos, y aún ahora, con el corazón hecho pedazos, sigo amándolos, porque el amor de madre no se termina, ni siquiera cuando es ignorado, ni siquiera cuando es abandonado. Vivir en el asilo es, para muchos, el final silencioso de una larga historia. Pero dentro de mí aún resuenan las risas del pasado, los domingos llenos de vida, los abrazos al regresar de la escuela. Todo eso sigue vivo aquí, aunque nadie más lo recuerde. Los primeros meses lloraba todos los días. Me sentaba mirando por la ventana, esperando una visita, una llamada. En Navidad solo los empleados se acordaron de mí, Anne. Esa pequeña y triste confesión pone en evidencia un sentimiento que, desafortunadamente, muchos conocen bien: el dolor del abandono y la soledad que de él se deriva. La experiencia de sentirse olvidado, dejado de lado o invisible puede desgarrar el alma y comprometer la capacidad de una persona para vivir plenamente, con dignidad y esperanza. En un mundo que valora la conexión, el pertenecer y el afecto, ser abandonado es como ser lanzado a un vacío oscuro, donde el tiempo parece arrastrarse lentamente, y la ausencia de los demás se vuelve más cruel, especialmente en fechas que simbolizan unión y celebración. El abandono no es solo físico. Muchas veces es aún más doloroso cuando ocurre a un nivel emocional, cuando la persona percibe que aquellos que antes parecían cercanos, que formaban parte de su cotidiano y su historia, simplemente dejaron de importar. Esa ausencia silenciosa e invisible destroza el corazón porque, a diferencia del aislamiento voluntario, representa un rechazo impuesto, una señal clara de que ya no soy importante, no merezco atención. Es en este escenario donde la soledad deja de ser una mera condición y se transforma en una herida profunda. La soledad, en este contexto, no es solo estar solo, es, sobre todo, sentirse solo incluso en presencia de otros. Es el sentimiento de vacío que permanece, la falta de conexión real, aquella que toca lo íntimo y confirma que alguien se preocupa. En los primeros meses, tras un abandono, ya sea por muerte, separación, distanciamiento o cualquier otra razón, la persona vive un torbellino de emociones, la esperanza de que todo se resolverá o que el abandono es temporal, la angustia del silencio y la espera, la tristeza que parece no tener fin. Mirar por la ventana esperando una visita o una llamada se convierte en un ritual de fe y dolor, donde cada minuto que pasa es una prueba de que la amarga realidad es, lamentablemente, cierta. El dolor del abandono puede manifestarse en diferentes etapas de la vida y las causas son diversas. Puede ocurrir en la infancia, cuando el niño es dejado a su suerte, privado de cuidados, atención y amor. Puede suceder en la juventud, cuando se rompen amistades y el sentimiento de exclusión. Se puede pasar en la adultez, cuando los lazos familiares y afectivos se disuelven. Y, principalmente, en la vejez, cuando muchos son abandonados por el contacto
con sus seres queridos, a menudo relegados al olvido en asilos o residencias temporales. Como sugiere el ejemplo de que, en Navidad, solo los empleados se acordaron de Mino. Este caso ilustra la crueldad del abandono, donde el calor humano, el afecto y el sentido de pertenencia desaparecen justo cuando más se necesitan en la Navidad. Es una fecha simbólica para reflexionar sobre el abandono y la soledad, porque representa la reunión de las familias, el reencuentro con los amigos y la celebración del amor y la esperanza. Cuando alguien enfrenta esta fecha sin el apoyo de quienes ama, el contraste entre lo que se espera y lo que ocurre en realidad se vuelve aún más doloroso. La ausencia de visitas, de llamadas, de gestos simples como un abrazo o una palabra cariñosa, evidencia la soledad e intensifica la sensación de abandono. En esos momentos, la persona se siente invisible para el mundo, olvidada como si ya no tuviera valor o importancia. Además, la soledad que proviene del abandono puede desencadenar una serie de consecuencias emocionales y físicas. La tristeza profunda puede evolucionar hacia la depresión, la ansiedad aumenta, la autoestima se desploma y la salud física también puede verse afectada. Estudios demuestran que el aislamiento social y la soledad son factores de riesgo para diversas enfermedades, incluso cardiovasculares, y para el aumento de la mortalidad prematura. Esto ocurre porque el ser humano es, por naturaleza, antisocial, y la ausencia de vínculos fuertes y afectivos compromete su integridad en todos los aspectos. Por eso, hablar sobre el dolor del abandono y la soledad es también un llamado a la empatía y a la acción. Es importante reconocer que, en medio de tantas conexiones virtuales y redes sociales, muchas personas aún viven situaciones de aislamiento extremo y sufrimiento silencioso. La atención a los pequeños gestos, la escucha verdadera, la presencia genuina, pueden hacer toda la diferencia en la vida de alguien que se siente abandonado. No basta con recordar a esas personas en fechas especiales. Es fundamental que el cuidado y el afecto se mantengan presentes diariamente. El relato de la mujer que lloraba todos los días, que miraba por la ventana esperando una visita y que en Navidad solo recibió el cariño de los empleados. Es una voz que representa a muchos otros silenciados. Es la expresión del sufrimiento humano frente a la falta de amor y consideración. Pero también es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y responsabilidades. Como sociedad, debemos construir una cultura que valore más el cuidado del otro, que promueva la inclusión y el acogimiento, y que rescate el sentido de la solidaridad en todos los momentos, no solo en fechas festivas. En resumen, el dolor del abandono y la soledad son experiencias que marcan profundamente la vida de quienes las viven, dejando cicatrices emocionales difíciles de sanar. Sin embargo, estas experiencias también nos desafían a ser mejores, a cultivar la empatía y a reconocer el poder transformador del amor y la presencia. Ese es el mensaje que debe permear nuestras reflexiones y acciones, para que nadie más tenga que llorar solo mirando por la ventana, esperando una señal de que aún es recordado. Uno de los empleados, Juanito, siempre me traía crucigramas y revistas. Un día me trajo un billete de lotería. Dijo: toma, abuela, para que te distraigas. Lo guardé y lo jugué sin esperar nada. Esta sencilla historia revela algo muy profundo sobre la naturaleza humana y el poder de la esperanza. En medio de situaciones difíciles, cuando la tristeza y la soledad parecen dominar, un pequeño gesto puede encender una luz inesperada y renovar la fe en la vida. La esperanza, aunque sutil y discreta, actúa como una fuerza capaz de transformar el día a día, brindando consuelo y un motivo para seguir adelante. En el relato se percibe que la protagonista vive una etapa de aislamiento y quizá de desánimo. Ella recibe crucigramas y revistas como forma de distracción, pequeños actos de cuidado que, aunque simples, demuestran atención y cariño. El billete de lotería entregado por Juanito, el empleado que la visita, surge como algo diferente, un símbolo de posibilidad y de sueño. Al entregarlo, Juanito no imagina lo que ese pequeño pedazo de papel podría representar para esa mujer.
solo quiere que tenga un motivo para distraerse, un pasatiempo que la aleje de la tristeza y el silencio. El billete de lotería es mucho más que una apuesta. Es la materialización de la esperanza, aunque ella jugara el billete sin esperar nada. El hecho de guardarlo, de reservar un espacio para la posibilidad de cambio, ya es una señal importante, porque la esperanza no nace necesariamente de la certeza, sino del acto de abrirse a lo inesperado, de aceptar que la vida puede sorprendernos. Incluso cuando todo parece perdido, a lo largo de la vida, todos pasamos por momentos en que la desesperanza parece dominarnos. Son periodos de dificultad, pérdidas, soledad o decepciones que pueden hacernos desistir de creer en algo mejor. Sin embargo, incluso en esos momentos, existe dentro de nosotros una chispa que resiste, un deseo íntimo de que la suerte cambie, de que llegue la felicidad, de que las cosas puedan ser distintas. Esa chispa es la esperanza. El papel de la esperanza en la existencia humana es fundamental. Funciona como un remedio para el sufrimiento, un ancla que nos mantiene firmes frente a las tormentas de la vida. No importa cuán difícil sea la situación, el simple hecho de mantener viva la esperanza ya es un acto de coraje y resistencia. Cuando alguien apuesta por la esperanza, está, de alguna forma, eligiendo creer que el futuro puede ser mejor, que la felicidad es posible y que, pese a las adversidades, vale la pena continuar. En el caso de la mujer que recibió el billete de lotería, ese momento representa un punto de inflexión, aunque sutil. El billete no es solo un pedazo de papel con números, sino un símbolo cargado de significado. Lleva el gesto del otro, el cuidado que trasciende la rutina y ofrece un poco de luz y distracción en medio de la oscuridad de la soledad. En el hecho de que Juanito se preocupe por entregarle algo que la haga distraerse, muestra que, a veces, la esperanza está en los detalles simples, en las pequeñas acciones que demuestran humanidad y atención. Además, el billete de lotería es una invitación a soñar. Soñar es una actividad poderosa que nos conecta con deseos profundos y con posibilidades. Aunque el sueño parezca lejano o improbable, mueve la mente y el corazón, creando un espacio donde la imaginación puede florecer. Para quien vive momentos difíciles, soñar puede ser una fuente de renovación emocional y de motivación para superar las dificultades en la esperanza que nace de ese momento. También nos invita a reflexionar sobre el papel de las personas a nuestro alrededor. El cuidado que Juanito demuestra va más allá de una simple entrega. Es un acto de empatía que muestra cómo la solidaridad humana puede ser transformadora. Cuando nos importamos verdaderamente por el otro, podemos ofrecer más que objetos o palabras. Ofrecemos la posibilidad de un nuevo comienzo y de esperanza. Es importante recordar que la esperanza no garantiza que todo saldrá bien, pero es lo que nos permite enfrentar la incertidumbre con valentía. Mantener guardado y jugar ese billete, aunque sin esperar nada, ya revela una apertura a la posibilidad de cambio, una actitud que puede transformar lo que parecía perdido en algo lleno de significado. Ese momento de esperanza también nos enseña que la vida está hecha de pequeños instantes que, sumados, tienen el poder de cambiar trayectorias. Muchas veces no son las grandes acciones las que modifican nuestro destino, sino los gestos simples de atención y cariño, las palabras amables, el compartir un sueño. El billete de lotería simboliza todo esto, a la simplicidad de un gesto que, por más modesto que parezca, contiene en sí la fuerza de la esperanza. En resumen, el momento en que la protagonista recibe el billete representa mucho más que una invitación al juego. Es un símbolo de lo que nos sostiene ante las dificultades. La esperanza es la chispa que nos permite continuar, la luz al final del túnel, el motor invisible que impulsa nuestras vidas, aun cuando todo parece perdido. Y sobre todo, es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más desafiantes, un gesto de cuidado y un poco de esperanza pueden volver a encender el brillo de la vida. Una semana después, vi en la televisión los números sorteados. Los miré de inmediato
y sentí que mi corazón se aceleraba. Llamé a la enfermera gritando, era verdad. Yo había ganado la lotería este instante, tan inesperado como transformador. Marca uno de los momentos más emblemáticos en la vida de cualquier persona, el descubrimiento de que un sueño improbable se ha hecho realidad. La emoción que invade el corazón, el choque de la sorpresa, la mezcla de incredulidad y alegría. Todo esto refleja el poder que una noticia así ejerce sobre quien la recibe, especialmente cuando llega en medio de una rutina de desafíos, soledad o incertidumbre. Es un momento en el que la vida parece cambiar de rumbo, donde las posibilidades se expanden y la esperanza, antes solo una semilla, florece con toda su fuerza. En el relato, la protagonista vive un día común hasta el momento de la revelación. Ver los números sorteados en la televisión parece un acto banal para muchos, pero para ella es el momento en que el destino le sonríe. El corazón acelerado revela el impacto inmediato de la noticia, una respuesta física al choque emocional, y a la felicidad, al llamar a la enfermera gritando, busca compartir su alegría y confirmar que lo que vio no es un sueño, sino una realidad concreta y palpable. Este gesto de compartir la emoción es la expresión de la necesidad humana de no estar sola frente a un cambio tan significativo. Al ganar la lotería, no es solo un premio económico. Para muchos, es la concreción de un deseo antiguo, la oportunidad de reescribir su propia historia, de superar los límites impuestos por las circunstancias. La expectativa frente a la posibilidad de ganar ya alimenta sueños y planes, y la confirmación de esa ganancia materializa aquello que parecía lejano e inalcanzable. Para la protagonista, que hasta hace poco vivía en la soledad y el abandono, este premio representa una oportunidad de transformación. Profunda en el descubrimiento del premio es también una metáfora de lo inesperado que la vida nos reserva. Muchas veces pasamos por periodos difíciles, cargados de incertidumbre y sufrimiento, sin imaginar que el curso de las cosas puede alterarse de manera radical y sorprendente. La lotería, con su naturaleza de azar y suerte, simboliza esa imprevisibilidad que puede cambiar nuestro destino en un instante. Por eso, momentos como este son tan memorables, nos recuerdan que, incluso cuando todo parece perdido, la vida puede reservarnos sorpresas increíbles, a más allá del impacto personal. Este descubrimiento toca algo más universal, la necesidad humana de esperanza y renovación. La esperanza es lo que mantiene viva la llama en tiempos difíciles, y la posibilidad de ganar un premio, aunque pequeña, alimenta ese sentimiento. Al recibir la noticia de la victoria, la protagonista no solo celebra una suma de dinero, sino el hecho de que la suerte puede cambiar, que la vida puede abrirse a nuevas posibilidades, a un futuro diferente al que parecía dibujarse. Otro aspecto importante de este momento es la transformación que puede generar en la autoestima y la autoconfianza. Ganar la lotería es, en muchos sentidos, una victoria contra la invisibilidad y el olvido. Para alguien que ha vivido el abandono y la soledad, ser reconocida por la suerte y por la vida es una reafirmación de su valor, una prueba de que todavía hay oportunidades, que aún existe un camino por recorrer. Esta victoria puede ser el punto de partida para una nueva etapa, marcada por la reconstrucción y el reencuentro consigo misma. Sin embargo, el descubrimiento del premio también puede traer desafíos. La noticia de la victoria repentina puede generar expectativas, incertidumbres e incluso inseguridades. La protagonista tendrá que enfrentar la nueva realidad, la administración del premio y los cambios que éste traerá a su vida y a sus relaciones. Este momento es, por lo tanto, una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad que acompaña a la suerte, sobre la importancia de saber aprovechar las oportunidades sin perder la esencia y los valores personales, la emoción del instante, el corazón acelerado, el grito de alegría. Todo esto revela la dimensión humana del evento. No se trata solo de una ganancia material, sino de una experiencia que toca profundamente al ser, que modifica la percepción de sí misma y del mundo. Es la celebración de la vida, de lo inesperado,
del milagro posible. Por eso, el descubrimiento del premio es un momento de esperanza renovada, de sueños que se vuelven tangibles, de un futuro que se pinta con colores más vivos. Este episodio también nos hace pensar en la importancia del azar y la suerte en nuestras vidas. Muchas veces valoramos solo el esfuerzo, la planificación y el trabajo duro, olvidando que el azar también desempeña un papel fundamental en la trayectoria humana. La lotería es un símbolo de ese papel del azar, en la posibilidad de que algo inesperado y positivo suceda, cambiando nuestro destino. La protagonista, al ganar, vive esa experiencia de suerte que trasciende la rutina y abre puertas hacia lo nuevo. Finalmente, el descubrimiento del premio nos recuerda que la vida está llena de momentos decisivos, aquellos que pueden cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Es un llamado a valorar cada instante, a mantener viva la llama de la esperanza y a estar abiertos a las sorpresas que el destino pueda traer. Es también una celebración del poder de los sueños, de la fe en la posibilidad y del coraje de continuar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. En resumen, el momento en que la protagonista descubre que ganó la lotería es más que una simple noticia, es la revelación de una nueva oportunidad, el nacimiento de una esperanza renovada y el inicio de una transformación profunda. Is el instante en que lo imposible se vuelve posible y la vida se abre hacia un futuro lleno de posibilidades, sueños y realizaciones. Mi vida dio un giro total. Contraté un abogado, salí del asilo con dignidad, compré mi casita, mi propia enfermera y ayudo a otras señoras olvidadas como yo fui. Esta frase, simple y directa, lleva el peso de una transformación profunda, un verdadero renacer que va mucho más allá de los cambios materiales. Representa el momento en que la protagonista recupera el control sobre su existencia, rescata su dignidad y redefine su lugar en el mundo. Es una historia de superación que inspira, que muestra cómo, incluso después de enfrentar el abandono, la soledad y el dolor, es posible reconstruir la vida, rescatar la autonomía y además convertir la propia experiencia en fuerza para ayudar a quienes también sufren. En la transformación de la protagonista no ocurre de manera instantánea o fácil. Por el contrario, se trata de un proceso complejo que implica courage, determinación y mucha lucha. Contratar un abogado fue un paso fundamental, una decisión que simboliza la búsqueda de justicia y el deseo de recuperar derechos que fueron negados o ignorados. Este acto revela la fuerza de alguien que decide no rendirse ante las circunstancias, que opta por luchar contra la invisibilidad y el olvido, impuestos por el abandono. Al salir del asilo con dignidad, significa más que dejar un lugar físico. Representa la reconquista de la autonomía, la libertad de elegir cómo vivir y dónde estar. El asilo, en este contexto, puede verse como símbolo de aislamiento y abandono, donde muchas personas terminan relegadas al olvido. Recuperar la dignidad implica rescatar la identidad, la autoestima y el derecho a ser tratada con respeto y cuidado, como cualquier ser humano merece. En la adquisición de la casita propia es un hito importante en esta trayectoria. Tener un hogar es contar con un espacio de seguridad, confort y pertenencia. Es un lugar donde la protagonista puede ser ella misma, controlar su ambiente y construir su rutina de acuerdo con sus necesidades y deseos. El hogar también es símbolo de independencia y estabilidad, elementos esenciales para la calidad de vida y la sensación de bienestar. Al tener mi propia enfermera representa el cuidado personalizado, la atención dedicada que respeta las particularidades de la protagonista. Esta frase refleja la importancia de un soporte humano calificado, que va más allá de la simple atención para garantizar confort, salud y dignidad. El cuidado individualizado es un derecho fundamental, especialmente para quienes ya han vivido experiencias de abandono y negligencia, pero el cambio de vida de la protagonista no se limita al ámbito personal. Ella se convierte en agente de transformación social al ayudar a otras señoras olvidadas, tal como ella fue en el pasado. Este gesto revela la capacidad de transformar el propio dolor
en empatía y solidaridad, creando un ciclo de apoyo y esperanza. Ayudar a otras mujeres en la misma situación es una forma poderosa de rescatar el sentido de comunidad y luchar contra el aislamiento que muchas veces afecta a personas vulnerables. Esta actitud también muestra que el verdadero cambio no está solo en mejorar la propia vida, sino en contribuir a la mejora de la vida de los demás. La protagonista asume un papel activo, dejando de ser solo una víctima para convertirse en protagonista de su propia historia y de la historia de otras. Es un ejemplo inspirador de cómo la experiencia personal puede ser fuente de fuerza y transformación colectiva. El cambio de vida descrito en este relato es, por lo tanto, multifacético. Involucra aspectos jurídicos, sociales, emocionales y humanos que juntos construyen un nuevo capítulo en la existencia de la protagonista. Es una narrativa que habla de resiliencia, esperanza y capacidad de superación, mostrando que, incluso en situaciones adversas, es posible encontrar caminos para la reconstrucción y la realización personal. Esta historia también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de políticas públicas y redes de apoyo que garanticen el derecho a la dignidad y a la calidad de vida para todas las personas mayores, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. La protagonista, al conquistar su libertad y autonomía, muestra lo que puede alcanzarse cuando hay acceso a recursos, apoyo legal y cuidados adecuados. En resumen, el cambio de vida de la protagonista representa una victoria sobre el abandono, la invisibilidad y la soledad. Es el triunfo de la dignidad humana y de la capacidad de renacer, incluso después de momentos difíciles. Es una invitación a creer en el poder de la transformación y en la importancia de cuidar unos de otros, especialmente a quienes, por diversas razones, fueron olvidados por la sociedad. Mis hijos, ellos reaparecieron con flores, regalos y un falso arrepentimiento en los ojos. ¿Sabes qué hice? Perdoné, pero nunca olvidé. Y no renuncié a mi libertad de nuevo. Este fragmento sintetiza uno de los momentos más complejos y delicados en la vida de la protagonista, el reencuentro con sus hijos después de un largo periodo de abandono y distanciamiento. Este regreso, marcado por gestos que aparentan cariño y arrepentimiento, desvela una mezcla de emociones, revelando las cicatrices profundas dejadas por el pasado, así como la fuerza del perdón y la madurez emocional. Aquí, la narrativa no se centra en la revancha, en el enfrentamiento o en la venganza. Por el contrario, destaca la capacidad de perdonar sin olvidar, de liberarse de las cadenas del pasado sin renunciar a la propia dignidad y libertad. El regreso de los hijos, con flores y regalos, es un gesto simbólico, cargado de intenciones y significados que van más allá de la apariencia. Estas ofertas materiales intentan suavizar lo que fue la ausencia prolongada, el abandono y el desdén que marcaron la vida de la madre. Sin embargo, los ojos de los hijos revelan un falso arrepentimiento, una contradicción entre lo que se dice y lo que se siente, un disfraz para justificar el pasado y quizá intentar retomar el control sobre la relación. Este contraste entre gesto y sentimiento evidencia las dificultades emocionales involucradas en el proceso de reconciliación y el peso de las heridas, aún abiertas a la decisión de la protagonista de perdonar. Es un acto de gran sabiduría y fortaleza. Interior, perdonar no significa olvidar o minimizar el sufrimiento, sino liberarse del rencor que aprisiona el alma y dificulta la paz. El perdón, en este contexto, es una elección consciente de seguir adelante, de no permitir que el pasado defina el presente o el futuro. Es un gesto que beneficia sobre todo a quien perdona, pues abre espacio para la sanación emocional y para la reconstrucción de la propia identidad, libre de las cadenas del resentimiento. Sin embargo, el perdón otorgado por la protagonista va acompañado de la firmeza de la memoria, pero nunca olvidé. Esta frase revela que perdonar no significa borrar los recuerdos ni renunciar a las lecciones aprendidas
con el dolor. Guardar la memoria es mantener viva la conciencia del propio valor y de las experiencias que moldearon la trayectoria de vida. También es un mecanismo de protección que evita que errores del pasado se repitan, manteniendo una postura vigilante y autoconsciente. La affirmation "y no renuncié a mi libertad de nuevo" demuestra el logro más valioso de la protagonista, Sue. Después de haber sido abandonada y relegada a la soledad, ella reconquistó su independencia y se negó a perder esa libertad nuevamente, incluso ante el intento de reapropiación por parte de los hijos. Esta determinación refleja la madurez y sabiduría que vienen con la experiencia, así como el compromiso consigo misma de preservar su bienestar y dignidad por encima de todo. Este reencuentro sin revancha explícita nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares, especialmente cuando están marcadas por dolor, abandono y rencor. No se trata de un simple regreso o de un perdón fácil, sino de un proceso profundo de reconstrucción que involucra emociones contradictorias y decisiones conscientes. La protagonista no se deja llevar por impulsos de venganza, pero tampoco se entrega ciegamente al reencuentro. Ella establece límites, preserva su libertad y elige el perdón como una forma de liberarse, no como un modo de olvidar. Además, esta historia nos recuerda que el perdón no necesita ir acompañado de una reconciliación total o de la reanudación inmediata de los lazos antiguos. Es posible perdonar y aún así mantener distancia. Es posible amar y aún así protegerse a uno mismo. Esta sutileza es fundamental para entender que el perdón verdadero es aquel que respeta los propios límites y promueve la sanación sin sacrificar la autonomía. Otro punto importante es el papel de la protagonista como ejemplo de resistencia y resiliencia. Su postura frente al reencuentro demuestra que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible mantener la dignidad y la autonomía. No se deja manipular por gestos superficiales, no acepta un arrepentimiento falso como condición para abdicar de su libertad. Esta firmeza es un mensaje poderoso sobre el valor del autorrespeto y el cuidado personal. El reencuentro con los hijos, por lo tanto, es un momento que mezcla esperanza y cautela, afecto y protección, pasado y presente. Es una historia que no niega el dolor, pero que tampoco se queda atrapada en él. Es una invitación a reflexionar sobre cómo manejar relaciones familiares complejas, sobre la importancia del perdón consciente y sobre el valor de preservar la propia libertad y dignidad, incluso ante desafíos emocionales profundos. En resumen, esta introducción muestra cómo el reencuentro puede ser un momento de transformación, no mediante la revancha o el enfrentamiento, sino por el poder del perdón, la memoria y la autonomía. La protagonista nos enseña que es posible seguir adelante con el corazón abierto, pero con los pies firmes en la tierra, lista para vivir una nueva etapa de su vida, sin renunciar a lo que ha conquistado. Si hay algo que aprendí, es que nunca es tarde para que la vida te sorprenda, y que quien siembra amor cosecha, aunque sea sola, pero con dignidad. Esta frase es una síntesis poderosa e inspiradora de una trayectoria de vida marcada por desafíos, dolores, superaciones y, sobre todo, aprendizajes profundos. Lleva un mensaje universal que trasciende el contexto específico de la protagonista, tocando la esencia de la experiencia humana, a la posibilidad constante de un nuevo comienzo, la fuerza transformadora del amor y la importancia de preservar la dignidad en todas las circunstancias. Esta lección de vida nos invita a reflexionar sobre el significado de la esperanza, la resiliencia y el amor propio. Incluso cuando el camino parece solitario, la idea de que nunca es tarde para que la vida te sorprenda es una invitación a abrirse a lo inesperado, a las posibilidades que la vida aún puede ofrecer, independientemente de la edad, las pérdidas o las dificultades enfrentadas. Muchas veces, las personas creen que después de ciertos eventos o etapas, las oportunidades de cambio, felicidad o realización terminan. Sin embargo, esta frase desafía esa creencia limitante, mostrando que el tiempo no es una barrera definitiva para la renovación y el crecimiento personal. La vida tiene el poder
de sorprender en cualquier momento, ofreciendo oportunidades que quizás ya ni imaginábamos. Esta esperanza es fundamental para mantener el ánimo ante las adversidades, en una trayectoria que puede haber estado marcada por abandono, soledad y tristeza. Reconocer que aún hay espacio para lo nuevo es un paso esencial para la sanación y la construcción de una nueva historia. Esta visión positiva, aunque para algunos pueda parecer utópica, es una fuerza real y tangible para quien decide no rendirse, para quien cree que la transformación es posible. El segundo punto de la lección: quien siembra amor, cosecha, aunque sea sola, trae una enseñanza valiosa sobre el poder del amor como principio orientador de la vida. Sembrar amor significa actuar con generosidad, compasión, empatía y cuidado, incluso cuando no hay garantía de retorno inmediato o reconocimiento. Es un gesto que trasciende la lógica del intercambio y se fundamenta en la propia naturaleza humana, que busca conexión y sentido al cosechar el amor, aunque sea sola. Indica que el amor cultivado genera frutos internos, como paz, autoestima, serenidad y dignidad. No es necesario tener una red de apoyo externa para sentir los beneficios de haber vivido con amor. Este aspecto refuerza la importancia del amor propio y el cuidado de uno mismo como fuentes esenciales de bienestar y realización. Amarse a uno mismo y mantener esta actitud, incluso ante la soledad, es un acto de coraje y resistencia a la dignidad, mencionada al final de la frase. Es el pilar que sostiene toda esta lección. Vivir con dignidad significa mantener el respeto por uno mismo, incluso en las situaciones más difíciles. Es preservar la integridad, los valores y la identidad personal ante las adversidades. La dignidad es lo que diferencia la mera supervivencia de una vida verdaderamente vivida, con sentido y propósito. Es un escudo que protege contra la desvalorización y el abandono, ya sea por parte de otros o de uno mismo. Esta lección de vida es una invitación para que cada persona reflexione sobre sus propias actitudes, elecciones y relaciones. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, es posible cultivar actitudes positivas que pueden transformar nuestra forma de ver el mundo y de vivir la vida. Es un llamado a una esperanza activa que no se limita a esperar que las cosas sucedan, sino que implica actuar con amor, cuidar de uno mismo y de los demás, y mantener la fe en el proceso de la vida. Además, este mensaje enfatiza la importancia de valorar el camino personal con todas sus matices, en lugar de centrarse solo en los resultados externos. La cosecha del amor no se mide únicamente por lo que se recibe, sino por lo que se es capaz de ofrecer y sentir internamente. Esta mirada hacia el interior, hacia la esencia del ser, es lo que hace posible encontrar sentido y plenitud, incluso en momentos de aislamiento o dificultad. Finalmente, esta reflexión trae un sentimiento de empoderamiento. Mostrar que la vida puede sorprender en cualquier etapa es un estímulo para que las personas tomen el protagonismo de sus historias, creyendo que siempre hay espacio para cambios y realizaciones. Es un mensaje que fortalece la esperanza, el coraje y la determinación para seguir adelante, sin importar las circunstancias. En resumen, esta introducción presenta una lección de vida que resuena profundamente en la experiencia humana, a la capacidad de reinventarse, la importancia del amor, tanto por los demás como por uno mismo, y el valor insustituible de la dignidad. Es una invitación para que todos cultiven estas semillas en sus propios caminos, recordando que nunca es tarde para que la vida sorprenda, y que incluso en la soledad, el amor y la dignidad permanecen como las mayores conquistas.